comenzamos con el desarrollo de algunos títulos. En realidad avanzamos en este sentido porque ya lo iniciamos. José Romero Silva, una consultora política, hizo un balance, un documento que hacen periódicamente sobre opinión pública y sorprenden varias cosas. Uno, la polarización que tienen en la buena imagen tanto Milei como Jaldo, pero también la distinción en franja etaria de quienes lo apoyan más o menos, a ambos dirigentes. ¿Cómo estás? Es así, Caro, efectivamente hay una consultora que es Meraki la que realiza periódicamente estos informes de opinión pública. ¿A ustedes les sorprendió esto que mencionaba Caro de las edades que están apoyando y que le dan una imagen ciertamente positiva al gobierno tanto de Jaldo como de Milei? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo están? No, la verdad que mucho no nos ha sorprendido en el sentido que, por ejemplo, el electorado de Javier Milei está compuesto principalmente por jóvenes y por hombres también, y eso lo hemos venido viendo que también ese apoyo se ha sostenido, ¿no?, a lo largo del gobierno. Por ahí en Osvaldo Jaldo sí ha sorprendido un poco más el hecho de que sea como el rango etario más joven, pero también se entiende que actualmente son los que por ahí más politizados se encuentran en este momento y quienes pueden reafirmar ese apoyo. Otra cuestión que sí nos ha sorprendido, que lo hemos visto también en la encuesta anterior, ha sido que cuando desglosamos el apoyo a Osvaldo Jaldo, también nos encontramos que mucho de ese apoyo a, por ejemplo, las relaciones que tiene con el gobierno nacional, su relación con Milei, cuando la desglosamos en identidad partidaria, es decir, por quién votaron en su momento, vemos que la oposición tiene una imagen mucho más positiva que la oposición dentro, sería Juntos por el Cambio, los liberales, en relación a, por ejemplo, Unión por la Patria. Es decir, el propio votante peronista no está tan de acuerdo con Osvaldo Jaldo como si por ahí el votante opositor, lo cual genera toda una situación nueva, ¿no? O por lo menos un nuevo escenario a nivel provincial, en donde vemos una oposición mucho más diluida y donde ese votante de la oposición está de acuerdo con algunas medidas que viene tomando el gobierno provincial. Hay que entender que Unión por la Patria es o no es peronista, digo, para tomar de pronto esta definición de que no estén de acuerdo con las medidas o, por ejemplo, con las alianzas que de pronto teje Osvaldo Jaldo con vistas a conseguir cosas políticamente para la provincia. Claro, bueno, nosotros lo que sí hacemos en la encuesta es como lo tomamos del recuerdo del voto 2023, es decir, quiénes votaron por Massa y quiénes votaron por Milei. Ahí hacemos como el primer corte. Y después con la identidad partidaria, en donde sí ponemos como el kirchnerismo y el peronismo no kirchnerista, como para poder de alguna manera categorizar esto que decís, porque realmente genera mucha dificultad, porque si hoy preguntamos, bueno, ¿cuál es el peronismo que rige hoy o que rige a nivel nacional o quién es el referente en el peronista a nivel nacional? Hay como varias aristas, ¿no? En un momento, incluso en la misma encuesta, cuando preguntamos quién crees que es el principal opositor de Javier Milei, hay posiciones encontradas que se distribuyen, por ejemplo, entre Cristina Kirchner en primer lugar, en Axel Kicillof, y después en que no hay ninguno, como que no consiguen identificar todavía cuál es. Si nosotros tuviéramos que hacer el análisis, yo te diría que el principal opositor hoy de Javier Milei es su gestión, es como mostrar esos resultados, ese es el principal desafío que hoy se encuentra, y te explico por qué. Porque desde que asumió, Javier Milei cuenta con una imagen bastante positiva y que ha sido sostenida en el tiempo. Incluso nosotros a nivel provincial viene creciendo, pero a nivel nacional se habla de que viene en baja. Y tiene que ver con que había una expectativa a mediano y largo plazo sobre los resultados que podía traer su gobierno. El tema es que ahora a los 6 meses estamos viendo un Javier Milei que ya consiguió la ley de bases, que tiene el decreto que todavía sigue funcionando, y la percepción ciudadana es como, bueno, ya se empiezan a esperar resultados de él. Hasta ahora sí servía esta narrativa muy potente que se utilizaba en contra de la casta política y de poder todo el tiempo mostrar evidencias de casos de corrupción, ¿no? El tema es que ahora ya, con la cuestión económica incluso, con la corrida del dólar que ha habido en el último momento, se empieza a exigir resultados. Y también no nos olvidemos, en campaña Javier Milei, una de las cosas que más ha destacado como candidato eran sus propuestas económicas, era la especialidad de él podía resolver lo económico, que era el principal problema de los argentinos. Caro, Sí. Antes de pasarles con Alex, hay también una medición que hacen desde la consultora Meraki que tiene que ver con los principales problemas que hay en la provincia de Tucumán, y a la cabeza está la corrupción, le sigue la pobreza y luego el desempleo. Digo,
Cuando son tan altos estos porcentajes de preocupaciones de corrupción, de pobreza y otras más que ustedes miden, ¿cómo interpretan que de pronto quienes tienen que hacer esos cambios, modificar esas principales preocupaciones, mantengan tanta imagen positiva, como ejemplo el gobernador? Yo creo que en este caso vemos porque han habido... O el presidente, ¿no? Sí, han habido como acciones... Bueno, mira vos la diferencia a nivel provincial. El principal problema es la corrupción. Y vemos un gobernador que de alguna manera sí ha accionado en base o en dirección a eso, proponiendo esto de la gran reforma que tienen que llevar adelante, la reforma electoral. Y incluso en el discurso de la asunción, de la apertura de la legislatura, se habló también de la ley de acceso a la información. Es decir, políticas que lleven mayor transparencia. Ahora, la gran demanda ciudadana siempre es pasar de las propuestas a los hechos, digamos, que esto lo veamos efectivo, veamos realmente esa modificación, y creo que la exigencia que hoy hay en el gobierno provincial es esto, digamos, mayor transparencia, que se puede dar desde la reforma electoral, desde una boleta única, terminar con los acoples, pero también de un mayor control sobre todas las instituciones de la provincia, es decir, en la legislatura, en el sistema judicial, en el propio gobierno, en los municipios. Esto en otros estados o en otras provincias se resuelve con mayor acceso a la información y como mayores sistemas de controles, pero que sean efectivos, no controles que por ahí terminen también desencantando en casos de corrupción. A nivel nacional, la gran diferencia es que la principal problemática es la pobreza. Entonces el desafío de Javier Milei es mucho más grande, porque significa poder controlar la situación económica a nivel nacional, pero también que eso no siga teniendo un efecto tan negativo y en contra de los sectores más vulnerables de la sociedad. Caro, te escuchamos. Caro, Muchas Jorge, gracias. sí, feliz. Muchas gracias. Alex, Caro te saluda. ¿Sabes qué? Estuve tomando nota de algunos Hola, de tus Caro, ¿cómo conceptos. estás? Un placer. Tomando nota y escuchándote atentamente se pueden desprender varias interpretaciones. Esto de hablar de una oposición diluida en el sentido de que estamos viendo en los números que hay un apoyo más al gobernador peronista que a sus propios espacios políticos, da pie a entender que se están habilitando nuevas alianzas o que apoyarían las alianzas con espacios opositores si es que el gobernador Jaldo eventualmente decide hacerlas, que hay un cambio en el paradigma de pertenencia a los partidos políticos y que esto da un contexto oportuno para ver si es que Osvaldo Jaldo va a recibir los apoyos necesarios para impulsar la reforma constitucional en Tucumán. Sí, así sin duda. Creo que también lo que nos muestra es algo que se viene percibiendo, sobre todo elección a elección, que es una fuerte fragmentación. Y yo creo que hoy la oposición en Tucumán, al menos que termine saliendo, ¿no?, con propuestas superadoras, se ha encontrado muy diluida y ha sido difícil como poder posicionarse a nivel político y a nivel mediático también, ¿no? Y se ha visto, por ejemplo, en algunos municipios, este concepto de trabajar mucho más con alianzas, con convenios y en conjunto, antes que la cuestión más de conflictiva que busca de la diferenciación entre un municipio y otro, entre un espacio y el otro, como ir siempre al choque y al conflicto. Y que vemos algo totalmente diferente a nivel nacional, ¿no? A nivel nacional tenemos un gobierno llevado por Javier Milei en donde constantemente por ahí apela al conflicto y como que busca destacarse o diferenciarse desde ese lugar. Alex, ¿cómo estás? Jorge te saluda. Ha habido Hola, dos Jorge, hechos... ¿todo bien vos? Todo bien, todo bien. Básicamente hubo dos hechos importantes en la agenda política en los últimos tiempos, que ha sido, primero, la firma del Pacto de Mayo el 9 de julio aquí en Tucumán, y el otro, el lanzamiento de esta reforma constitucional. ¿Vos crees que, de acuerdo a lo que ustedes vienen midiendo, estos son temas de preocupación de la gente o son temas de preocupación de los dirigentes? Creo que es un poco de ambos. Primero que nada, cuando hablamos sobre el Pacto de Mayo, nosotros hemos preguntado sobre eso y la opinión de los tucumanos es bastante positiva en relación a lo que opinaba, digamos, sobre el Pacto de Mayo. Y cuando lo dividíamos, incluso lo que sentían los tucumanos y las tucumanas era que el Pacto de Mayo beneficiaba mucho más al gobierno de Javier Milei que lo que podía llegar a beneficiar al gobierno provincial. Sin embargo, las expectativas igual sí eran positivas en relación a que se haya llevado acá, por lo cual eso sí le daba, ¿no?, como un posicionamiento y beneficiaba a Osvaldo Jaldo. Ahora, cuando esto lo bajamos a si son las preocupaciones de la ciudadanía, en nuestras encuestas nos permiten ver que el principal problema es la corrupción.
Por lo cual, si esa reforma constitucional termina repercutiendo en mayor garantía para la ciudadanía, mayor cercanía y mayor transparencia, probablemente sí le termine interesando y sí sea positivo. Ahora, si queda en algo político que termina generando mayor conflicto, mayor problema, que la agenda mediática pase por ahí durante un año y no encontremos resultados efectivos, yo no sé qué tanto puede llegar a no ser contraproducente y terminar molestando a la ciudadanía, como pensando, al final nuestras demandas más inmediatas, que tienen que ver con lo económico, con lo social, no son resueltas, y toda la política gira en torno a cuestiones electorales. Entonces, esa distinción solamente la podemos ver a lo largo del tiempo si esto avanza, se resuelve y genera mayores garantías, ¿no? Como decíamos, y mayor transparencia. Pero hay algo que por ahí siempre me gusta, soy como muy incisiva, pero porque es cierto, y es que muchas veces la política cree que el ciudadano común está totalmente interesado o le gusta por ahí consumir contenido o estar al tanto de lo que sucede. Y lo cierto es que el ciudadano común la política no le interesa, sino por el contrario, excepto obviamente aquellos que se dedican o que realmente tienen un interés más ideológico quizás. Pero bueno, les toca al ciudadano verse atravesado por la política porque termina infiriendo en sus cuestiones cotidianas desde la educación, desde lo económico, la economía personal, desde el trabajo y desde las decisiones que se van tomando y sobre todo la inestabilidad constante en cuanto a lo económico que vivimos, ¿no? Alex, buen día, soy Silvina, ¿cómo estás? Noto que está Hola, dividida sí, también la imagen de la vicepresidenta de Victoria Villarroel y bueno, ha sido noticia también en las últimas horas respecto de su relación aparentemente quebrada con el presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que notaron a partir de la medición de su imagen? Bueno, lo que hemos percibido ha sido que Victoria Villarroel tiene una alta imagen positiva. Incluso en el caso de Tucumán está por encima de Javier Milei, lo cual le puede llegar, bueno, lo que podemos decir, no es que lo conozco al presidente, pero lo que hemos venido viendo hasta ahora, sin duda le debe molestar, ¿no? Al ser un tipo de liderazgo como que necesita mucho, como que busca el protagonismo. Muy personalista. Y hemos visto en su gobierno y en su gabinete exactamente muy personalista, que cada vez que ha tenido a alguien dentro de su propio gabinete o de su espacio que ha tomado una decisión que no le gustaba, que no iba en común con sus ideas principales o por X motivo, ha sido sacado del gabinete. En el caso de la vicepresidenta, él se encuentra frente a un gran desafío porque es alguien que de alguna manera hace como de contrapoder, pero que no puede eliminar de su gabinete porque llega ahí por medio de la elección de la voluntad popular. Y también hay una gran diferencia en cuanto a lo teórico, y es que si bien ambos son identificados como políticos de derecha, lo cierto es que en el caso de Victoria Villarroel se parece mucho más a la derecha europea, que es una derecha nacionalista, que apela a determinados valores que tienen que ver con el nacionalismo propio de Argentina. En cambio, Javier Milei, por el contrario... Claro. Exactamente, parecido. Como Macron en Francia. Claro. Javier Milei, por el contrario, lo que él busca es la cuestión del liberalismo por sobre todas las cosas y se basa mucho en la cuestión económica, no va tanto a los valores propios del nacionalismo, y creo que esa gran diferencia sí le molesta a Javier Milei. Alex, te agradecemos muchísimo este tiempo con nosotros desglosando y avanzando sobre algunos detalles del informe de Meraki. Gracias, José, te esperamos en tu próxima salida. Entonces, para que quede claro, en el ranking de preocupaciones, hasta luego, Jo, en el ranking de preocupaciones, corrupción, pobreza y desempleo, esto en Tucumán.